¿Cómo les va? Espero que todos estén bien. Bueno, vamos a seguir un poquitito más con este libro de Nehemías que estamos viendo a lo largo de los miércoles. Y hoy vamos a empezar. Un segundito. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 3. O sea, vamos a comenzar y vamos a terminar, si Dios lo permite, el capítulo 3 en esta tarde. Y los invito a que podamos ir hasta el libro de Nehemías, en el capítulo 3. El final del capítulo 2 de Nehemías, que la semana anterior nos comentaba nuestro hermano Nelson, termina mostrándonos una oposición bastante similar a la que vimos en el libro de Esdras. ¿Recuerdan ustedes que en todo el tiempo en el cual se llevó adelante el regreso por parte de Zorobabel, en el libro de Esdras, ahí por el capítulo 4, había comenzado una oposición para con ellos de parte de aquellos que decían que eran del mismo Dios que ellos, ¿no? Que decían que el Dios que tenían los israelitas era el Dios que ellos también creían. Pero a la respuesta que ellos, digamos, a lo que ellos querían hacer y llevar adelante, que era la obra junto con los israelitas, tanto Zorobabel como los jefes de las casas paternas le dijeron: no vamos a trabajar con ustedes, no vamos a hacer nada con ustedes, porque ellos sabían perfectamente que ellos adoraban a otros dioses. Que el Dios que los israelitas adoraban o pretendían adorar a partir del regreso a Israel no era el mismo Dios que ellos veneraban. Entonces la respuesta en ese capítulo a esa intención de trabajar con ellos fue: no vamos a trabajar con ustedes. Bueno, aquí, en este tiempo, vuelve a suceder lo mismo. De alguna manera había una empecinada necesidad de parte de algunos de obstruir el trabajo del Señor, de obstruir lo que los israelitas querían llevar adelante. Había una obstinada intención de hacer parar la obra del Señor. Bueno, esto es algo que nosotros tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Hay gente que se dedica o que pretende anular la obra del Señor, pararla, entorpecerla, ponerse en una oposición firme, ¿no?, frente a la obra del Señor. En este caso, cuando llegamos acá a Nehemías 2, 3 también, y lo vamos a ver precisamente en el capítulo que viene, en el 4, los que estaban en contra eran Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, ¿no? Ellos se burlaban de los judíos, termina diciendo ahí el capítulo 2, y los despreciaban. Los despreciaban, ¿no? Preguntándolo en qué es esto que ustedes están haciendo, ¿no? O sea, esto no tiene ningún final feliz para ustedes, como que los ninguneaban, ¿no? Como se dice por ahí. Bueno, era un tono despreciable, un tono bastante burlón, ¿no? Para con ellos, para con los israelitas. Ustedes encima de esto se están rebelando contra el rey. Ustedes van en contra de lo que el rey tiene estipulado para las naciones, en contra de las intenciones del rey. Bueno, esto es lo que ellos le decían. Había una clara oposición a lo que ellos pretendían hacer, a lo que Nehemías tenía en mente, lo cual vimos ya en capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, nosotros sabemos que Nehemías no estaba allí sin ningún apoyo.
No es que llegó ahí porque se le ocurrió o porque tuvo una idea brillante de ir a restablecer los muros, las puertas y la ciudad de Jerusalén. No solamente, sí, de alguna manera se le ocurrió, pero porque Dios puso ese pensamiento en él. Y eso lo llevó a que vaya a Artajerjes y le pida lo que necesitaba, tanto para el viaje como para hacer la construcción de los muros, ¿no? Porque él sabía que la ciudad estaba destruida. Entonces, eso que le decía a esta gente, a ellos, que se rebelaban contra el rey, no era verdad. No era verdad porque Nehemías estaba ahí con el apoyo del rey, ¿no? No es que estaba ahí sin ningún permiso. No es que llegó ahí por voluntad propia solamente. Nosotros sabemos que Nehemías tenía un propósito que era parte de la voluntad de Dios. Un propósito que es parte de la voluntad de Dios. Generalmente los propósitos, o muchas veces los propósitos en la vida de los hombres naturales y también a veces dentro del pueblo de Dios, a veces no están tan alineados con los propósitos de Dios, ¿no? Sino que son propósitos personales, son propósitos y anhelos que uno tiene y cosas que desea, que le gustan, que le gustaría o le encantaría tener. Bueno, pero a veces no son parte de la voluntad de Dios y a veces somos tercos en entender estas cosas. Pero en este caso, el propósito de Dios estaba alineado con lo que Nehemías quería hacer. Y no solo eso, sino que él fue abastecido con todo lo necesario de parte de Artajerjes para llevar adelante este propósito. Entonces no había ninguna rebeldía frente al rey. Esto era algo que ellos decían, ¿no? Ustedes se están rebelando contra el rey. No era así, porque Nehemías estaba acompañado. Así que Dios no solo había expresado su voluntad a Nehemías, sino que también le había provisto de lo suficiente, de todas las herramientas y de las cosas que necesitaba para poder llevar adelante esta tarea, ¿no? Y así es como Nehemías siguió adelante. Pero siguió adelante también oponiéndose a los que se oponían. Él se plantó frente a los que se oponían, igual que Esdras, igual que Zorobabel, igual que los jefes de las casas paternas, ¿no? Diciéndoles a ellos que el Dios de los cielos era el que les iba a dar a ellos el éxito. Volvemos a encontrar lo mismo, ¿no? Hay una constante entre Esdras y Nehemías. No se adjudicaban la tarea a ellos, no se ponían sobre sus fuerzas el hecho de llevar al pueblo adelante, ni de reconstruir la ciudad, ni de reconstruir las murallas. No, el éxito lo ponían en los hombros del mismo Dios, en la figura de Dios. Y eso es lo que le contesta, ¿no? Ahí en ese capítulo. El Dios de los cielos les dará, o nos dará, perdón, éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, termina diciendo, nos levantaremos y edificaremos, y ustedes no tienen parte en este asunto. Hay algo que la iglesia tiene que comprender, o algo que nosotros como hijos de Dios debemos tratar de asimilar en nuestra mente, que es que todo lo que no tiene que ver con el propósito de Dios, y particularmente dentro de la vida de la iglesia, tiene que tener una posición firme. Todo lo que no tiene que ver con lo que Dios propone o revela en su palabra para la iglesia, debe tener una oposición. Porque si no es muy fácil entreverse y entremezclarse con cosas que no tienen nada que ver con Dios. O con algunos que diciendo ser de Dios, no tienen el mismo propósito o la finalidad que Dios tiene en mente para la iglesia. Por lo tanto, lo que puede suceder es que haya controversias y que haya problemas y que haya disensiones. ¿Por qué? Porque el fin, el propósito y la finalidad, digamos, para lo que hay que llevar adelante, sea lo que sea, no es la misma
porque no es lo mismo que tienen muchos en el corazón. No somos o no son algunos del mismo pensar o del mismo sentir en Cristo Jesús. Entonces todo lo que tenga oposición a la revelación de Dios para con su iglesia debe tener una oposición fuerte. Pero vamos a leer el capítulo 3 ahí en Nehemías. Dice así la palabra del Señor. Es un capítulo que pareciera más un informe del trabajo que se realizó o que se iba a realizar que otra cosa, más que otra cosa, ¿no? Pero tiene algunas cosas que podemos extraer de aquí. Dice capítulo 3 del libro de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y cerraduras. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anum, con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta adelante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta
el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Biniú, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Nofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno de enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo de Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Y ahora me voy a tomar un vasito de agua. Muy bien. Eran muy trabajadores esta gente. Estos sí que trabajaban, ¿no? Bueno. Es un capítulo que trae un informe, más bien, de toda la obra que se hizo cuando Nehemías comenzó, luego de salir por la noche y ver toda la ciudad devastada, todo roto, todo decaído. Él salió a ver por dónde tenía que empezar la obra, cómo podían encararla sin que los demás supieran, y empezó la obra. Y el capítulo 3 y todos los capítulos que van a seguir, hasta el capítulo 7 incluido, cuentan de los esfuerzos de los judíos en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Eso es lo que vamos a ver desde el capítulo 3 al 7. Y todo esto, toda esta construcción, a pesar de la oposición que había y de las luchas internas dentro del mismo pueblo judío. Porque no es que todos estaban muy conformes con lo que iban a hacer. La mayoría sí, pero nosotros ahí en el versículo 5 vemos un contraste, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Ahora, este capítulo 3, aparte de darnos un gran informe de toda la tarea que se llevó adelante, nos muestra un tema importante de Esdras y de Nehemías. El tema que nosotros podemos extraer de acá, de todo este informe, digamos, es que el pueblo de Dios, en casi su totalidad, y no solo los grandes líderes, no solamente los grandes líderes como Zorobabel, Esdras, Nehemías, sino que todos, o casi todos, son vitales para lograr el propósito de Dios. Son vitales, son esenciales, son fundamentales. ¿Para qué propósito de Dios? Para el plan de redención de Dios. Porque esto de que Esdras salga de la cautividad con parte del pueblo y que vaya hacia su lugar natal. Esto que Zorobabel también lo haya hecho. Y esto que Nehemías también hacía. Estos regresos, ¿no? Eran parte del propósito de Dios en el gran plan de la redención para que luego de todo esto viniera Cristo. O sea que el plan que el Señor se había propuesto en la eternidad pasada, el gran plan de redención, no se iba a interrumpir por nada. A pesar de la oposición y a pesar de los problemas internos o las luchas internas que podía haber entre los judíos mismos, el plan iba a seguir adelante y seguirá adelante tal cual el designio de Dios
y nada va a cambiar y todo se va a cumplir. Entonces, de alguna manera esto nos está mostrando que todos fueron importantes, cada uno fueron importantes para que el propósito redentor del Señor se lleve adelante. Todo el pueblo trabajó en conjunto acá para reconstruir las murallas. Había laicos, había personas relacionadas al judaísmo, había artesanos, había comerciantes, había nobles, había sacerdotes, todos por ciudades y por familias. Cada uno contribuyó a completar la obra en su totalidad. Esto es un poco lo que vamos extrayendo de un capítulo que es bastante técnico, digamos, que está mostrándonos ¿cómo decir? Bueno, una línea de trabajo, vamos a decir. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando encontramos un capítulo de este tipo es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos está mostrando entre líneas este capítulo? Bueno, no solamente aquí había un conjunto de hombres que decidieron poner manos a la obra en la reconstrucción de la ciudad y de los muros, sino que esto tiene una motivación mayor por detrás. Hay algo más acá. O solo quedaba en poner linda la ciudad, asegurarla con muros y enmaderar nuevamente las puertas que estaban destruidas, ponerle cerraduras y cerrojos para que todo quede bien guardado. No creo que ese sea solamente el motivo, sino que hay una motivación mayor, un propósito más grande, ¿no? Que arreglar varias cosas destruidas. Nehemías era conocido como ese gran constructor, o es conocido como ese gran constructor, ¿no? O aquel por lo menos que quiso reconstruir los muros de la ciudad, con ese pesar que tenía cuando se enteró que la ciudad estaba destruida. Pero había más en el fondo del corazón de Nehemías. Había algo más interesante, había algo más profundo. Nehemías era el constructor, era el que iba a reconstruir la parte física, digamos, de la ciudad, los muros físicos, literalmente, pero había una mayor necesidad en el corazón de Nehemías. Y la mayor necesidad era la reconstrucción del corazón de todos aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. No era solamente las murallas físicas, sino también una dedicación a la parte espiritual, lo cual hacía bastante que el pueblo había descuidado, ¿no? Frente a Dios. ¿Esto por qué sucede? Porque Nehemías tenía un celo de Dios, o por Dios. Lo mismo que Esdras, lo mismo que Zorobabel y lo mismo que muchísimos que nosotros vemos a lo largo de la Biblia. Tenían un celo ferviente por Dios. Y Nehemías no se quedó quieto frente a lo que nacía en su corazón. Él no buscaba dejar de lado sus ideas frente a la realidad presente en el pueblo, sino que él pone su vida en servicio a Dios, no solamente para edificar las murallas, sino para que el pueblo sea edificado espiritualmente, ¿no? Nehemías es un personaje interesante porque nos muestra a alguien que mira más allá de sus narices. Es alguien que está mirando para más adelante, lo mismo que Esdras, ¿no? Cuando se preparaba para luego, cuando volviese, ayudar a comprender toda la ley del Señor. Bueno, Nehemías estaba mirando más allá de sus narices, estaba mirando al futuro, en donde era necesario que el Salvador venga. Y para eso el pueblo judío tenía que seguir adelante. Si el pueblo judío hubiera quedado cautivo en Babilonia y no se hubieran dado estos regresos por medio de estos tres hombres, bueno, no conocemos otra historia, pero quizá uno puede pensar
bueno, esto se hubiera cortado, ¿no? El propósito de Dios hubiera quedado trunco en algún momento. Pero nosotros, por otro lado, sabemos que lo que Dios determina es lo que se va a llevar adelante. Entonces, él tenía en mente algo un poco más profundo que una simple construcción de muros, ¿no? Nehemías es reconocido como aquel que reconstruyó o edificó los muros de la ciudad, pero él estaba pensando en un reconstructor más grande. Él estaba pensando en un Salvador. Él estaba pensando en aquel que iba a venir a salvar a los suyos. Y sin duda Nehemías contribuyó de manera bastante importante en encaminar la venida del Señor en esta tierra. ¿Qué pasa cuando alguien que tiene un pesar o un pensar sobre algo para llevar adelante, que uno entiende que es la voluntad del Señor, pero por alguna razón no lo hace? ¿Creen ustedes que deja trunco el propósito del Señor? No, el Señor va a llevar adelante su obra a pesar de nosotros mismos, lo sabemos. Pero en este caso, Nehemías estaba siendo utilizado de una santa manera de parte del Señor para trabajar en ese propósito que Dios tenía, que era el hecho de que el Salvador venga a este mundo, ¿no? Muchas cosas debían hacerse presentes para que Cristo viniera. Muchas cosas debían suceder. Nosotros sabemos, porque lo dice la palabra, que Cristo debía nacer de un pueblo judío. La salvación tenía que venir de los judíos, ¿no? Y había que seguir adelante en la historia de este pueblo, porque Cristo iba a venir de la simiente de Abraham y de David. Entonces el simbolismo de levantar las murallas, de enmaderar las puertas, de solucionar un montón de cosas, va apuntado a eso físico, pero también a lo espiritual del pueblo. Porque había un propósito más grande, ¿no? Detrás. Para que todo esto sucediera, en la cuestión edilicia tenía que haber una comunidad judía que trabajara junta, como todo lo que vemos acá en este capítulo, ¿no? Todo lo que leímos recién. Una comunidad judía, en este caso, fuerte, ¿no? Para llevar adelante las cosas necesarias. No olviden ustedes que ellos estaban medio emparentados, entremezclados, con muchos gentiles y pueblos paganos todavía, ¿no? En medio de ellos. Entonces, ellos tendrían que excluir un montón de esas cosas, tenían que dejar de lado todas esas costumbres y centrarse en el propósito que Dios tenía y que lo estaba llevando adelante por medio de Nehemías. Hay un comentario que no pude encontrar exactamente de quién es, pero dice así: tenía que haber un Israel si iba a haber un Cristo. Y esto es una verdad grandiosa, ¿no? Porque dentro del plan eterno de Dios, si la salvación iba a venir de los judíos, bueno, es fácil entender que de Israel iba a salir un Cristo o el Mesías. Entonces tenía que haber un Israel si iba a haber un Cristo. Y ellos estaban conformando este Israel nuevamente. Ellos estaban reedificando a Israel nuevamente, ¿no? Tanto de manera edilicia, digamos, pero también de manera espiritual. Y para todo esto, Nehemías fue una pieza clave en las manos de Dios para cumplir estos propósitos. Nehemías, Esdras, Zorobabel, pero bueno, ahora estamos en el libro de Nehemías. Ahora, en este capítulo, en varios de estos versículos, se repiten algunas acciones claves, ¿no? Varias veces, que son muy significativas y que creo que resumen de alguna manera a dónde apunta este capítulo, ¿no? Estas acciones que nosotros vemos, que en casi todos los versículos las vemos, son edificar y restaurar. Edificar y restaurar. Bueno, ustedes si quieren luego léanlo, es un
Está bien. Uno dice, bueno, pero ¿qué me puede dejar este capítulo? Bueno, yo creo que lo que está dejando principalmente es esto. Cómo se dedicaron a edificar y a restaurar. A edificar y a restaurar. Y en casi todos los versículos esa es la constante, ¿no? Edificar y restaurar. Ahora, ¿qué traemos nosotros de este informe técnico y laborioso de tantas personas para nosotros hoy día, ¿no? Bueno, sin duda nosotros no podemos dejar de ver en este libro y en este capítulo precisamente que hay una relación directa con la Iglesia de Cristo. ¿Y en qué sentido? Bueno, muchas de las cosas que vemos en este libro son de aplicación directa y precisa para la Iglesia. Muchas de las cosas que estamos viendo en este capítulo, cuando está hablando demasiado de la edificación o de la reedificación y de la edificación y de la restauración, perdón, es de aplicación directa para la Iglesia. Nosotros tenemos que hacer de cuenta que el Israel de ese tiempo era una iglesia, como si fuera una iglesia local. Y la iglesia hoy día, nosotros sabemos que está llamada a edificar, y no solamente edificar de parte de los ancianos o de los pastores para con el pueblo, sino a edificarnos los unos con los otros, ¿no? Constantemente entre sí. Y esto es lo que estamos viendo a lo largo de casi todos los versículos también. Cuando dice, junto a aquel edificó, junto al otro edificó, junto al otro edificó. Es una constante también. Dentro de esta edificación se termina haciendo una obra muy importante, que es la de restaurar en la iglesia, ¿no? Restaurar la vida de muchos que un día pusieron su confianza en Cristo. No es que Nehemías era el Cristo, ¿no? No es que Nehemías era el Mesías o era el Salvador, pero sí era una pieza clave para que el pueblo tome fuerza, para que el pueblo empiece a edificar, no solamente con ladrillos, sino que empiece a edificar su corazón y a restaurar su corazón. Ahora, esta tarea es en la iglesia, es una tarea que se lleva de manera conjunta con Dios mismo, ¿no? Porque separado de Dios nada podemos hacer. No es solamente nuestra voluntad y nuestras buenas intenciones y nuestras fuerzas, sino con la acción conjunta de Dios. No es solo obra de un hombre con buenas intenciones o de un grupo de hombres con buenas intenciones, sino que dentro de ese buen sentir y dentro de ese buen propósito, vamos a decir, debe reinar siempre la voluntad de Dios en todo. Porque si no, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? El propósito de Dios debe estar, nuestra buena intención debe estar alineada con el propósito de Dios o con la voluntad de Dios. Y en este caso era así. Y a Nehemías se lo mostró dándole toda la provisión que necesitaba para hacer esto. Bueno, así lo vivió Nehemías, ¿no? Y así debemos vivirlo nosotros como iglesia. Porque una edificación la edificación de la iglesia se lleva adelante de manera colectiva. De manera colectiva. No es un trabajo de un solo hombre. No es un trabajo de 2 o 3 hermanos con buenas intenciones o con mucho desempeño o con mucha endereza o lo que le querramos poner o ánimo, sino que es un trabajo colectivo. Es un trabajo de muchos, de todos los que forman parte de la iglesia. Si bien Dios es quien fortalece a los hombres, la iglesia de manera unida y como un solo cuerpo debe trabajar de manera mancomunada para el fin que Cristo tiene para esa iglesia en la tierra. Para su iglesia universal o para cada iglesia local, es lo mismo, porque conforman la iglesia universal del Señor. En Israel, en este tiempo de Nehemías 3, había mucho trabajo para hacer y lo vemos en todo este capítulo, cómo trabajaban, ¿no? Fuertemente todos. Pero en la iglesia de hoy en día hay trabajo para hacer también.
Hay trabajo para hacer también. Nosotros aquí en esta historia vemos un pueblo que estaba en consonancia con Nehemías, en reconstruir y avanzar a pesar de la oposición, ¿no? Pero como siempre, había algunos que no estaban dispuestos a hacer algo en favor de su pueblo o en favor de Dios. Esto lo vemos en el versículo 5. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Tecoa, que era la ciudad de los tecoitas, estaba a unos 19 kilómetros de Jerusalén. Estaban cercanos, ¿no? Y eran personas que algunos se prestaron para ayudar acá, para reconstruir las murallas, ¿no? Ahora, de esa ciudad era el profeta Amós, de Tecoa. Pero ¿cuál es el punto? Que los grandes de ellos, los nobles, los jerárquicos del pueblo de Tecoa, no quisieron ayudar. Había algunos que todavía estaban en oposición. Bueno, el versículo 5 dice que algunos no se prestaron para hacer la obra de Dios. ¿Cómo les habrá caído a los que querían edificar que parte de los que estaban en el conjunto de los que querían construir no les haya importado ayudar en esa tarea? Yo creo que les habrá caído de la misma manera cuando sucede en la iglesia, cuando se ve poca voluntad o nada de voluntad de parte de algunos para edificar. No creo que les haya caído muy bien. Si bien la obra es del Señor y el Señor nos ayuda, el Señor nos da las fuerzas, las ganas, el querer y el hacer por su buena voluntad, no cae bien, no es bien visto cuando aquellos que están comprometidos de manera teórica, en la práctica no llevan ese compromiso adelante. Bueno, este es un mal que aqueja a todas las generaciones en la iglesia, ¿no? El hecho de pensar, bueno, que lo hagan otros, o no soy tan indispensable, no me necesitan, tengo un montón de problemas, un montón de cuestiones en mi vida, en mi cabeza, tengo otras cosas para hacer. Este pensamiento así tiene que estar lejos del Hijo de Dios, ¿no? Porque por otro lado el Señor dice en la palabra, como hoy escuchábamos también, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y acá lo que pasaba es que esta gente no estaba de acuerdo con Nehemías, ¿no? Y entonces dice, no se prestaron. No se prestaron, no pusieron su servicio en pos de lo que ellos querían hacer. En definitiva, no pusieron su servicio, su vida en servidumbre a lo que Dios pretendía que hagan. A pesar de esto, la obra siguió adelante. El pueblo en su gran mayoría decidió edificar el muro, enmaderar las puertas, ponerles los cerrojos, ponerle las cerraduras. Y así se puso, se dio manos a la obra, ¿no? Sabiendo que Dios estaba al mando de la tarea. Entonces en la iglesia debe pasar lo mismo. Dios es el que está al mando, no es un hombre, no es la buena intención de uno, no es la buena intención de dos o tres, sino Dios está al mando. Si hay buena intención, mejor aún. Pero si no, Dios sigue al mando. Otra de las palabras, aparte de edificar, reconstruir, que nos dan una idea de la manera en que edificaban estos hombres, es la palabra junto a ellos. En muchos versículos vemos esto, ¿no? Junto a ellos se edificó tal, junto a ellos se edificó tal, junto a ellos se edificó tal. Y esto es muy ilustrativo porque todos los que comenzaron esta labor, esta gran labor, lo hacían uno junto al otro. Uno junto al otro. Hasta un punto edificaba uno. De ahí hacia adelante edificaba el otro. Y así sucesivamente, dando la vuelta a todos los muros de la ciudad, por donde empieza, bueno, ahí da algunos nombres de las puertas,
la puerta de las ovejas, la puerta del valle, la puerta del pescado, pum, pum, pum. Esto se reconstruyó, por lo menos lo que dice acá el informe, que se fue reconstruyendo contrario a las agujas del reloj. Esto habría que verlo en un mapa, ¿no?, de la ciudad, pero se hizo todo contrario a las agujas del reloj. Empezó por las puertas de las ovejas y termina el relato en las mismas puertas de las ovejas en el versículo 32. Y esto es ilustrativo porque todos los que comenzaron la labor lo hacían uno junto al otro, uno junto al otro, a lo largo de todo el perímetro de la ciudad, en donde cada puerta era restaurada y los muros comenzaban a edificarse. Había muros que cuentan algunos hallazgos arqueológicos que tenían más de 2,5 metros de ancho. Imagínense lo que eran los muros y la altura, ¿no? El espesor no era un espesor como una pared de 30, ahora de 20 que nosotros conocemos, de 15, y algunos son de 8. Y si es de Durlock, más chico todavía. Si hoy tenía 2,5 metros, ¿no?, de espesor. Una cosa que no era tan sencillo de hacer. No había las máquinas que hay ahora, no había la tecnología que hay ahora. Bueno, y ahora nos quejamos, ¿no? A veces cuando tenemos que trabajar con máquinas, nos quejamos que tenemos que trabajar. Pero era un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo que lo estaban llevando adelante con ánimo y con entusiasmo. Si nosotros tuviéramos que hacer una aplicación de tipo espiritual de este capítulo, diríamos que Nehemías 3 es como un gran cuadro de cómo el pueblo de Dios, cuando se une y trabaja en conjunto, puede restaurar y puede fortalecer las murallas de su fe y de la comunidad de esa iglesia local. Es como un cuadro de eso, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería la aplicación que nosotros le encontramos para hoy a este informe técnico? Bueno, la iglesia en esta tierra sigue adelante su labor para llevar el propósito de Cristo en esta tierra. No hay posibilidad de trabajar de manera individual en la iglesia. No, esto de trabajar solo, de manejarme solo, o de hacer yo solo todo, o de ponerme en una posición aislada del cuerpo de Cristo, no es la idea de Dios para la iglesia, ¿no? Si bien hay varias cosas que deben hacerse de manera individual, otras que pertenecen al conjunto de hijos que se congregan en una iglesia local, se llevan adelante en un trabajo de unanimidad, de unidad, no solos. Como habla 1 Corintios 12, ¿no?, cuando habla de un cuerpo y que habla de la nariz y de la función que tiene y de los ojos y de las manos, etc. Es todo un cuerpo que trabaja unido y que vive unido para llevar adelante el trabajo, para llevar adelante la tarea de la iglesia, ¿no?, en esta tierra. Cuando, por ejemplo, nosotros celebramos la cena del Señor, por ejemplo, es algo que muestra de manera clara la unión de la iglesia en un compañerismo, en una camaradería cristiana colmada de amor entre sus miembros. Esa es la idea de la cena de Cristo, ¿no? Por lo menos uno de los significados o una de las cosas que tiene la cena del Señor. Nadie debería tomar la cena solo. No es lo que nos ha mostrado Cristo en la última cena, ¿no? Esto es parte de una de las ordenanzas que se lleva a cabo en medio del cuerpo y muestra una unión con Cristo que tendría que ser inquebrantable. Por esa razón, Pablo también da tantas recomendaciones con respecto a la cena, de cómo tomarse y de qué manera, ¿no? Porque no puede ser algo aislado o algo que voy a participar en algo que es parte del cuerpo de Cristo, estando enemistado con otro hermano, o enemistado con Dios, o en pecado. Bueno, no es la forma bíblica de hacerlo y está mal. Bueno, la cena es un ejemplo, ¿no? Pero para no salirnos del tema, hay mucho más
que se logra en la iglesia cuando las almas se alinean con Dios para un fin determinado que busca darle la gloria a Dios, porque ese es el fin, ¿no? Que la iglesia le dé la gloria a Dios, de manera individual y de manera congregacional. Ahora, las murallas de Jerusalén, en algún sentido, o en un sentido espiritual, representan la protección y la seguridad. Porque para eso se hacían murallas en una ciudad, ¿no? Para estar protegidos. Y esto en un sentido espiritual nos lleva a tener una integridad en la vida cristiana y dentro de la iglesia local también. En la Biblia generalmente las murallas dan la idea de seguridad para las ciudades o de fortaleza también, ¿no? Los grandes imperios tenían sus ciudades más importantes bien amuralladas, ¿no? Esto le daba cierta importancia a la ciudad, le daba una sensación de seguridad y era bastante difícil entrar si no era permitido, ¿no? Estaban bien resguardadas por grandes y extensas murallas. Y no hay duda que en este capítulo la reconstrucción de estas murallas, nosotros podemos verlo también como un llamado a restaurar nuestra fe todo el tiempo, a restaurar nuestra vida espiritual permanentemente y también a la unidad del pueblo de Dios. De esto se trata la restauración y la edificación en la iglesia. Dentro del cuerpo de Cristo todos tienen un papel para desempeñar y aunque cada uno pueda estar encargado de diferentes tareas dentro de la iglesia local, la unidad es fundamental para que siempre haya una restauración y una edificación mutua de unos para con los otros. Así que de manera espiritual, digamos, este capítulo nos recuerda que cada creyente tiene la responsabilidad personal en el crecimiento, en la edificación y en su crecimiento, en el crecimiento con el cual puede contribuir para con los demás, en su crecimiento personal. De la responsabilidad que tiene para con la iglesia. Eso es parte de la edificación de la iglesia. Pero también esto puede incluir nuestra propia restauración para con Dios cuando no estamos mal, cuando no estamos bien delante de Dios. El buscar sanar cuestiones o heridas, digamos, emocionales por medio de la palabra, del buen consejo de otros hermanos. Esto es parte de la edificación. La reconstrucción de las murallas nos da la idea de cómo Dios quiere restaurar todas esas áreas rotas en nuestras vidas. Los judíos venían de un tiempo de cautiverio largo, con estos 3 retornos, pero trayendo en mente y en sus vidas un montón de realidades y un montón de cuestiones y un montón de cosas dejadas atrás que emocionalmente perjudicaban sin duda e influían. Bueno, para nosotros también esta reconstrucción tiene que ser lo mismo. Nosotros tenemos áreas rotas en nuestras vidas, áreas rotas por nuestro carácter, por nuestro pecado, por cosas que no terminamos de comprender, por cosas que no queremos comprender, por vidas que han sido lastimadas por un montón de aspectos, millones de realidades, pero todo eso tiene que ser restaurado. Ahora, la obra de reconstruir las murallas en Israel no fue de un día para el otro. Fue una tarea larga, fue una tarea ardua, llevó tiempo, pero los israelitas perseveraron. Y ya lo vamos a ver a lo largo de algunos capítulos más. De manera similar, la vida cristiana, la restauración
espiritual es un proceso que requiere paciencia. No vamos a restaurar, ni nadie nos va a venir a restaurar la vida de un momento para el otro. Es un esfuerzo constante de fidelidad a Dios. Porque generalmente nosotros tenemos varios vaivenes en nuestras vidas. No somos constantes en la fidelidad. Por lo tanto, la restauración también tiene subidas y bajadas, ¿no? Ahora, cada una de estas personas aquí en el capítulo tenía una tarea asignada. Cada uno tenía algo por hacer o un sector que iba a restaurar o a edificar. Muchas veces los grupos trabajaban cerca de los hogares o de sus propios intereses, ¿no? Y esto es como un recordatorio a servir en el lugar en donde el Señor nos ha puesto. Y si el Señor te ha puesto en una iglesia local, ahí es donde debes servir a Dios. El servicio al Señor, hermanos, no es solamente desde acá de la plataforma o de un púlpito. El servicio puede estar en cualquier tarea que a veces parece mínima, ¿no? O que nadie la percibe. Pero la obra, por más pequeña que sea, es bien mirada por el Señor cuando se hace con una buena motivación, cuando se hace para glorificar al Señor. En Jerusalén el hecho de levantar paredes no fue solamente el propósito, ¿no? O arreglar puertas, sino que el propósito era restaurar la seguridad y el orden, de alguna manera. Y cuando nosotros por medio de la palabra entendemos que nuestras vidas deben ser permanentemente restauradas a causa de todos nuestros pecados, a cada momento, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a nuestra fe que fluctúa. Bueno, esto nos conduce de alguna manera a restaurar nuestra seguridad espiritual en Cristo y vivir bajo su protección. Esa gran muralla edilicia con sus puertas para nosotros hoy es Cristo, que nos protege, ¿no? Por otro lado, también vemos que no solo estaban llamados a restaurar a aquellos que estaban en posiciones de liderazgo, ¿no? Como los nobles o los sacerdotes, sino que también estaban llamados los comerciantes, los que no tenían recursos quizás económicos, ¿no? Todos trabajaban con sus manos. Y en la iglesia es lo mismo. Todos los creyentes, sin importar la situación social o la situación en la que estén, todos son llamados a contribuir, haciéndose también miembros de una iglesia local y así trabajar juntos en la obra del reino de Dios. Entonces este capítulo 3 es un informe bastante técnico de todas las labores que se llevaron adelante, de quiénes las llevaron adelante, de dónde a dónde las llevaron adelante. Pero nosotros tenemos que traer este capítulo a la iglesia y decir, debemos ser restaurados, debemos ser edificados, debemos dejar ser restaurados, debemos dejar edificarnos. Y todos estamos comprometidos en una iglesia local a llevar adelante estas cosas. ¿Es necesario verlo así? Yo no vi otra cosa más que eso en este capítulo. Al principio lo leí 2 o 3 veces y digo, ¿qué encuentro acá? ¿Qué encuentro acá, no? Me hacía acordar bastante a los trabajos que nosotros realizamos en la obra. Che, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Sí, pero ¿y qué nos vamos a llevar hoy de acá? Bueno, entiendo que esto es bastante compatible con lo que debe pasar en una iglesia local. En una iglesia local el trabajo debe ser colectivo. En algún lado escuché que no hay llamado solitario en la iglesia. Bueno, hay cierta razón en eso. Pero la iglesia debe estar trabajando siempre unida, buscando la edificación del cuerpo de Cristo y restaurando lo que hay que restaurar. Hasta que el gran constructor y el gran restaurador venga a buscar a su pueblo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver estas cosas de manera clara y poder aplicarlas en medio de nuestras vidas. Oremos y terminamos. Padre,
Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias porque en cada palabra y en cada cosa podemos ver algo para nosotros, Señor. Bueno, este capítulo nos habla de un tiempo ya lejano, un pasado ya lejano, pero que sin duda en la aplicación, Señor, podemos traerlo a nosotros, podemos verlo claramente, Señor, y podemos decir, bueno, realmente en la iglesia esto es lo que hay que hacer y esto es lo que te honra y esto te da gloria. Por eso, Padre, te rogamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, a cada uno en especial, a cada uno de nuestros corazones, Señor, en la condición en la que estemos, guíanos, Señor, a poder trabajar para ti, honrarte con fidelidad y hacer las cosas para darte la gloria, Señor. Te rogamos esto, te damos gracias, Padre, en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén.